Vamos a revisar brevemente la ley 311 con respecto a los derechos humanos de las personas de las diversidades sexuales, que ha sido publicada el 28 de junio aquí en La Paz. Analizar la ley entera nos va a tomar muchísimo tiempo, así que voy a solamente tocar los puntos que a mí me pareció más relevantes o interesantes. Esta ley en el fondo no cambia mucho. Todo lo que se dice con respecto a los derechos humanos ya está en la Constitución política, y con respecto a la discriminación también hay cosas en la Constitución política, tanto como en la ley de no racismo y discriminación. Y los conceptos ideológicos de la ideología de género, valga la redundancia, ya están presentes en la Constitución política, como también ya están presentes en la ley en contra de toda la forma de discriminación y racismo. Yo veo en esta ley una búsqueda de visibilización política, además veo una expresa intención de consolidar los conceptos nuevamente, y en verdad el único efecto real que tendría sería un efecto visibilizatorio. Tenemos en definitiva un alcalde Revilla que quiere lanzarse a las elecciones nacionales. ¿Qué mejor que ser el alcalde que tiene el municipio más inclusivo y más desarrollado del país? Vamos a empezar. En la exposición de motivos dice lo siguiente: promover la implementación de procesos de formación y educación en derechos humanos y en valores, tanto en los programas de educación formal como no formal. Esta ley se está colgando de la ley 45 de no discriminación y racismo para justificar meterse en el ámbito educativo. ¿Con qué contenidos? No lo sabemos. Seguramente ya tienen desarrollados textos. Más adelante, también en la exposición de motivos, tenemos una mención a los principios de Yogyakarta. Pero vale la pena decir que este tipo de leyes siempre optan por aferrarse a tratados internacionales como este tal, principios de Yogyakarta, para justificar lo que sea que quieran decir. Yo no sé quiénes han ido a esas cumbres internacionales, quién las avala, o si realmente nos tienen que representar, ni tampoco sabemos de los supuestos expertos que han estado en esas cumbres. Aquí hay otra cosa curiosa. Dice que el mayor problema de la población con diversa orientación sexual son las prácticas sistémicas y sistemáticas de violaciones y vulneraciones de los derechos humanos de esta población. Y esto suena bien chistoso. Suena a que la gente estuviera en sus casas ahora mismo organizándose para matar homosexuales, planeando: esta noche vamos a matar unos 5, vamos a vulnerar los derechos de otros 10, o que hay una especie de Ku Klux Klan que mata gente de las diversidades sexuales. Y la verdad es que yo nunca he leído en ningún diario nacional o prensa nacional que en Bolivia haya grupos organizados que tienen prácticas sistémicas y sistemáticas para matar gente de los colectivos LGTB. Nadie tiene tiempo para estar pensando en eso. También dice que hay que propiciar la igualdad de oportunidades y la educación ciudadana. Perfecto. La igualdad de oportunidades a mí me encanta. Lo que significa la igualdad de oportunidades es que todos tenemos el éxito proporcional al esfuerzo que imprimimos en hacer las cosas. Los logros que alcanzamos son proporcionales al empeño que ponemos y al trabajo que hemos hecho. Nadie tiene que tener más derechos que otra persona. Eso está clarísimo. Y los derechos humanos y los derechos de todos los bolivianos ya están establecidos. Todos tenemos ya esos derechos. La educación ciudadana que quieren proponer, eso es lo que yo pongo totalmente en tela de juicio. Entre las finalidades de esta ley está mejorar su calidad de vida y su convivencia social. Y seamos sinceros, hay muchos sectores de la población que necesitan mejorar su calidad de vida, como también su convivencia social. Realmente ahí es cuando empezamos a ver ciudadanos de primera categoría o de segunda categoría. En el artículo 4, entre los principios, en el inciso A, en inclusión social, se aboga porque las personas de las diversidades sexuales puedan participar en cualquier ámbito de la vida social y gocen de los beneficios que esto conlleva, que a mí me parece fantástico. Eso está claro, eso es para todos. Todos tenemos que gozar de participar plenamente de la vida social. Mucha gente se ha preocupado con respecto a la inserción en la red educativa, y yo no creo que haya ningún problema en que haya profesores de diversas orientaciones sexuales. Está claro que cualquier persona que califique como docente puede participar de la vida educativa, de la vida de la docencia. Y claro, sabemos que en la educación los profesores siempre transmiten un poco más de lo que les compete. Si hay un profesor de matemáticas, fuera de enseñar matemáticas, es un ser humano. Va a transmitir también valores, principios, ideas que él mismo tenga, inconscientemente o conscientemente. Bajo ningún punto de vista es justificable el adoctrinamiento de los niños o los jóvenes en términos políticos, ideológicos, religiosos. Pero seamos sinceros, los profesores siempre transmiten un poco más de lo que les compete. Entra a jugar un papel muy importante la familia. Y es verdad, la primera educación se recibe en el hogar, y la familia tiene que luchar por no perder la primacía, el primer lugar en la educación de sus hijos, y hablar con libertad y apertura, y nunca ir en desmero del profesor homosexual por ser homosexual. Pero todo el plantel docente tiene que respetar, no se puede adoctrinar. Los niños tienen derechos y esos derechos se respetan, y la educación tiene una forma de proceder. Aquí en Bolivia está regida por la Avelino Siñani. En el inciso D, el principio de igualdad, dice que se reconocen a las diversidades como iguales en el ejercicio de los derechos y deberes. Totalmente Constitución Política del Estado, no racismo, no hay nada que discutir ahí. Eso ya estaba. En lo que es el inciso E, interculturalidad, hablamos de la convivencia armónica, reciprocidad e interacción entre conocimientos, visiones y costumbres. Pero seamos sinceros también en eso. Hay visiones, costumbres y conocimientos que están relegados. Cualquier tipo de expresión religiosa pasa a ser un fundamentalismo no reconocible. Pero
pero tiene un altar especial, la cosmovisión andina. Yo no sé si en verdad habrá alguna clase de igualdad en este sentido. En el artículo 5, algo bien chistoso, en el inciso B, acerca del sexo, como define la ideología del género sexo, se refiere a las características biológicas que definen el espectro de los humanos personas como hombres y mujeres. Yo no sé si habrá otro tipo de humanos animales, humanos perro, humanos gato, humanos planta. ¿Hay otro tipo de humanos personas? Yo no sé, eso yo no lo entiendo. En este artículo 5 está uno de los objetos más importantes de la ley: establecer conceptos. Ya hemos hablado de uno en cuestión del sexo, y hay otros conceptos que no se utilizan en el desarrollo de la ley más adelante. No los vamos a revisar todos. Identidad de género, el concepto más catastrófico que hay. En otra oportunidad lo podemos desarrollar un poco mejor. Definitivamente tiene un lugar especial en esta ley lo que es lo trans, y en las definiciones se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces. Luego dice intersexual, homofobia, transfobia, cisgénero. Esta es una de las palabras que la pusieron porque tenía que estar, porque había que nombrar todo el abanico de términos. Cisgénero, eso lo usan para definir a las personas a las cuales les corresponde el sexo con el que han nacido, con la atracción sexual que sienten, que es lo que llaman ellos la orientación sexual. Ellos, me refiero a los ideólogos de género. Luego tenemos diversa orientación sexual, diversa identidad de género, y luego heteronormativo, palabra que igual tenían que poner, porque si no se les acaba el objeto de pelea, el objeto de lucha que tienen, que es luchar contra la heterosexualidad, que ha establecido un imperio dominante y autoritario encima de la sociedad, por encima de la naturaleza humana. Y eso es mentira. Por esta misma razón es que en muchas ocasiones, por esta misma razón ha habido un gran revuelo cuando se ha intentado poner la letra H en el LGTBIQH, por ejemplo, porque los heterosexuales nada tienen que ver ahí, porque tienen que estar fuera, como un enemigo, como un oponente. Ahí están las notas marxistas de toda la ideología de género, como del feminismo. Igualmente, un hombre no puede participar de una marcha feminista. En la promoción del desarrollo social de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género, en el artículo 9, en el inciso C, hablamos de lenguaje inclusivo, la primera aparición del lenguaje inclusivo. A los servidores públicos se los va a adoctrinar en un lenguaje inclusivo. Yo no sé qué clase de lenguaje inclusivo estarán implementando aquí en La Paz, o querrán implementar aquí en La Paz, pero si es el lenguaje inclusivo que reemplaza las letras O y A por X y E, vamos a tener que empezar a hablar de les servidores públicos o les servidores públiques, que eso da igual para conversar en una ocasión futura. Lo mismo en el inciso D, segunda aparición del lenguaje inclusivo. Los procesos de sensibilización e información tienen que ser en un lenguaje inclusivo, de pronto en el Puma Katari, no sé. En el artículo 10, servicio de atención e información sobre orientación sexual e identidad de género. De lo que se está hablando es de poner casetas que adoctrinen a la gente en la misma calle. Una persona que tiene alguna duda acerca de su sexualidad puede acercarse y enterarse de la ideología de género. Puntos de adoctrinamiento callejeros. ¿Y con qué? Pagados con nuestros impuestos. Y no tiene por qué pagarse con nuestros impuestos la adoctrinación de la gente en una ideología que no nos representa a todos. En el artículo 2, en las situaciones de violencia, se habla de los casos de violencia a causa de la orientación sexual y la identidad de género. Y en el inciso C tenemos: atenderá a la población con diversa orientación sexual e identidad de género en situación de violencia en los albergues transitorios del municipio de acuerdo a las atribuciones, competencias y como medida excepcional. Es decir, que si mis papás me botan de una patada de la casa por X o Z razón, si yo quiero llegar a dormir a algún sitio que puede ser un albergue municipal, tengo que tener en mi frente un letrero que diga homosexual, trans, bisexual o cualquier cosa similar, porque si no, no me reciben. Atención, es una medida excepcional. En el artículo 13 se devela una de las cosas más profundas de esta ley. Es el principio y fundamento para una transformación social, transversalizando el enfoque de diversidades sexuales, identidad de género. En el artículo 18, en culturas, lo que les hablaba al principio, esto es una ley principalmente de visibilización. En el artículo 19, en cultura ciudadana, estamos hablando de transformar imaginario social, discriminatorios a personas con diversa orientación sexual e identidad de género. Es decir, que es un imaginario social que los hombres son hombres, las mujeres son mujeres, los niños son niños, las niñas son niñas. Si hay un hombre que siente que es una mujer, científicamente es un hombre. Su fantasía es que es una mujer, sea la razón cual sea de su fantasía. Y yo tengo la obligación de creer que ese hombre es una mujer, aunque sea científicamente improbable. Y en el artículo B, incorporar como una transversal la perspectiva de diversidad sexual e identidad de género en los procesos de reflexión en comunidad para mejorar la calidad de vida ciudadana. Es decir, todas las reflexiones de la comunidad van a centrarse en nuestros genitales, y la sexualidad va a tener que abordarse o incluirse en sitios que nada tiene que ver. Cuando estemos hablando de la luminaria pública, hay que transversalizar la perspectiva de diversidad sexual. Cuando estemos hablando de las calles, hay que transversalizar la sexualidad. Cuando hablemos de áreas verdes, habrá que transversalizar la sexualidad. Cuando hablemos de transporte público, habrá que transversalizar la sexualidad. Es absurdo. ¿Por qué quieren transversalizar la sexualidad en todo lo que se hace? ¿Qué quieren? ¿Que pensemos todo el día en nuestros genitales? Hay sitios en los que la sexualidad
homosexualidad, no tiene para qué meterse. En el artículo 20 tenemos las estadísticas municipales e investigaciones, me parece perfecto. Todo esto es básicamente un experimento, entonces tienen que empezarse a desarrollar estadísticas. Y cuando salgan las estadísticas, espero que sean claras y sean sinceras y sean reales. En el artículo 21, en comunicación, difundir e informar sobre el alcance de los beneficios de las políticas y programas a las personas de las diversas orientaciones sexuales. Hay que informarles acerca de los beneficios que tienen por ser de las diversidades. En el artículo 22, en la seguridad ciudadana, tuvieron que meter heteronormatividad porque tenía que estar en la ley. En el inciso A, se debe incluir en los procesos de inducción y capacitación de los guardias municipales la perspectiva de diversidad sexual, que tienda a la inclusión social y el trato respetuoso de las orientaciones sexuales y las expresiones de género no heteronormativa. Aquí falta un D, ¿no? Con esto terminamos. Capítulo 10, inclusión laboral. En el artículo 23, procesos de inducción al gobierno autónomo municipal de La Paz. Cualquier persona que quiera postularse a ser parte del equipo de los funcionarios públicos de la ciudad tienen que ser adoctrinados en ideología de género. Y esto es una falta de respeto. Tú tienes que tener cierta mentalidad obligatoria para ser un servidor público. Tienes que cambiar. Si piensas otra cosa distinta, tienes que pensar como nosotros decimos que pienses, faltándole el respeto a tu sentido común. Y además, claro, tú perfectamente heterosexual, tenemos que confundirte. No seas ingenuo. Tal vez tienes algo de gay, algo de bisexual. Pensalo, no seas ingenuo. Y esto es un acoso para los heterosexuales. ¿Por qué tengo que ser bombardeado de información que me obliga a pensar que tal vez estoy equivocado? Que será generalmente el caso de las personas que optan por cargos de la municipalidad, que tienen que ser mayores de edad y además profesionales.